Universidad Martí presenta la conferencia Metodología de la Investigación Tecnológica por el doctor Ramiro Alfredo Torrico Iraola. Él es postdoctorante en el programa Metodología de la Investigación Científica, Socioformación y Desarrollo Humano en el Centro Universitario CIFE de Morelos, México. Es doctor en Educación por la Universidad de Baja California y doctorante de Ingeniería de la Universidad Martí, México. Magíster en Docencia Universitaria por la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. Diplomado en Educación Superior basada en competencias por la Universidad Mayor de San Simón. Especialista en Metodología de la Investigación por la Universidad de Celaya de México y diplomado como docente investigador por la Universidad Ricardo Palma y Universidad Nacional de Cajamar de Perú. Grado de Ingeniero Civil con la distinción con honores de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia. Recibamos a nuestro ponente, el doctor Ramiro Alfredo Torrico Iraola. Gracias, doctor Martín. Muy buenas noches a todo el público. Para mí es un grato placer estar acá. Previo a la presentación, no quiero dejar pasar la oportunidad para enviarle un saludo a doctora Erika Rodríguez Castillo, directora de la Universidad Martí. Le agradezco por la oportunidad y el espacio en este caso para poder presentar esta disertación. De igual manera a todo el grupo empresarial del cual forma parte y el grupo académico. También mandar un saludo a todo el plantel administrativo, todo el plantel en este caso docente y sobre todo a todos los estudiantes de posgrado de la Universidad Martí. Asimismo, para mí es un placer estar acá en esta conferencia. Me gustaría también, en este caso, enviar un saludo al coronel Daen Iván Omonte-Ceja, rector de la Escuela Militar de Ingeniería, en este caso de Bolivia, al jefe de la unidad, el coronel René Marcelo Bacarreza Molina, director de la Unidad Académica Cochabamba, al jefe de carrera en especial de Ingeniería Civil, coronel Rolando Américo Quinteros Luján, a todo el plantel docente, plantel administrativo y en especial a todos los estudiantes que seguramente hoy están presentes como participantes y muy especial a la carrera de Ingeniería Civil. Asimismo, están presentes en este caso colegas, amigos de otras ciudades, de otras latitudes. En este caso, el ingeniero magíster Rubén Darío Dabub Azogue, rector de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, UTEPSA, el licenciado MBA Daniel Mendoza, jefe de carrera en este caso de la Universidad también Tecnológica Privada de Santa Cruz. Asimismo, de la ciudad de Oruro, la doctora María Beatriz Cortés Gumucio, rectora de la Universidad UNIOR. Un especial saludo a la licenciada, en este caso Norma, coordinadora en este caso de la Universidad UNIOR. Y bueno, asimismo, a todo el personal, plantel docente de todas estas universidades. Realmente, como usted lo decía, doctora, a un inicio la lista es bastante larga. No quisiera dejar a nadie fuera, pero me ha gustado en este caso, me gustaría en este caso hacer mención y también un saludo para la Universidad Católica de Santa Cruz, que se me estaba yendo, al licenciado, en este caso Luis Enrique Barberigil, que están igual presentes acá de diferentes universidades. Y obviamente un especial saludo a todos los ponentes, ¿no?, que nos acompañan en esta disertación y sobre todo también a toda la familia y personal. Para mí es muy grato estar acá, como lo decía a un inicio, y sobre todo en estas condiciones muy especiales en las cuales esta pandemia pues nos trae. Pero creo yo, en este caso, el esfuerzo de todas estas instituciones, como usted lo mencionaba, pues nos permiten estar el día de hoy. Voy a proceder con la ponencia, si me permiten en este caso compartirla. Por favor, ¿están viendo la tableta? Si alguien me confirma. Ok, perfecto. Bueno, dentro de esta pandemia, creo que gran parte de nosotros a veces vemos las cifras, vemos los números, pero cuando esas cifras se vuelven un familiar, se vuelven un amigo, se vuelven alguien muy cercano, pues empieza a darle el interés y obviamente la responsabilidad que conlleva.
Y justamente cuando se empezó este proyecto, una persona muy querida mía, un tío, en este caso Luis, que hoy descansa, justamente podría decirle, una de las víctimas en este caso de la pandemia, pues me gustaría hacerlo presente durante la conferencia. La conferencia está preparada en lo que viene a ser la metodología de la investigación tecnológica. Esta temática nace o surge a partir de la inquietud que normalmente nosotros observamos en los libros de metodología del área social, del área administrativa, y obviamente la parte de ciencias y tecnología y el área de ingeniería como tal, pues requieren en este caso un tratamiento especial. Con esto no quiero decir que los libros dedicados a estas áreas mencionadas no vayan a ser una base, sí son un sustento, pero el estudio que se va a presentar a continuación marca los puntos y marca los criterios para, en este caso, poder generar un nuevo planteamiento relacionado con esta temática. El día de hoy, dentro de lo que van a ser los contenidos, vamos a revisar un poco lo que son los conceptos básicos de la metodología de la investigación tecnológica. Me gustaría, o me hubiera gustado en este caso ampliarlo, pero ustedes saben, esta temática es bastante amplia. Vamos a tocar el problema de investigación como eje central, la concepción del diseño de investigación y las etapas de la investigación tecnológica en la cual apoya todo este planteamiento. O sea, vale decir que todo lo que se va a indicar en el transcurso del Congreso son planteamientos y evidentemente estudios que se han realizado, y a partir de ellos estamos proponiendo los diferentes planteamientos. Vamos a iniciar en este caso con los conceptos de la metodología de investigación. Una de las primeras preguntas o cuestiones es tratar de entender qué es la investigación, o en muchos casos lo que ocurre es primeramente definir. Partidariamente, o desde mi punto de vista, una definición sesga demasiado o concentra o cierra un concepto, ¿sí? Prefiero, en este caso, inclinarme hacia la conceptualización. Evidentemente, un primer paso, un primer momento es la definición, pero de esa definición debe ser una conceptualización la que nos permite, en este caso, entender o comprender de qué estamos hablando. A partir de ello, se plantea, por ejemplo, acá tenemos básicamente un esquema que recogemos como una definición. Por lo general encontramos la definición de investigación, que la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, empírico, crítico, ¿sí? Reflexivo porque establece un orden, sistemático porque establece una disciplina, empírico porque recolecta, analiza. ¿Qué es lo que analiza? Los datos. Crítico, ¿por qué? Evalúa. ¿Qué evalúa? Evalúa esos datos para una mejora continua. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de procedimiento, valga la aclaración, no son pasos, tampoco son secuencias. Cuando hablamos de procedimiento, hacemos referencia en este caso a una conexión lógica a partir de una acción determinada. Y esta conexión lógica es unir lo reflexivo, sistemático, empírico, crítico a partir de un punto en común, que son los datos. Pero fíjense esta definición, cuán sesgada puede en este caso ser a partir de sistemático. Cuando hablamos sistemático, evidentemente requiere un orden, y ese orden requiere una secuencia de pasos. Y esa secuencia de pasos solo se puede dar en un método deductivo relacionado en este caso al enfoque o ruta cuantitativa, dejando de lado los otros métodos que los vamos a identificar ahora en la ponencia. Entonces, básicamente, les presento esta definición a partir de varias definiciones de autores que he podido en este caso recoger en la lámina. Una primera definición como propuesta sería la siguiente: la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, empírico, crítico, es decir, es una actividad que permite tener una conexión lógica entre todos los aspectos y los datos, lo que mencionamos hace un segundo. Ahora, pero cuando hablamos de reflexivo, sistemático, empírico y crítico, ¿dónde se enfoca? ¿O hacia quién nos referimos? Obviamente, la metodología, ¿qué es lo que busca la investigación?
dos momentos: nuevos conocimientos, incrementar esos conocimientos o dar respuesta a problemas determinados. Entonces, en cierta manera acá afianzamos un poco más lo que vendría a ser la definición, ¿no? La investigación es la actividad que permite, en este caso, ¿qué nos permite? Generar nuevos conocimientos científicos y dar respuesta a problemas. Pero aún todavía es una definición y no es un concepto como tal. Cuando hablamos de nuevos conocimientos, ojo, acá es muy importante mencionar lo siguiente. La investigación es una actividad relacionada a una acción y tiene dos aspectos que le acompañan, y esos dos aspectos son los nuevos conocimientos y la resolución de problemas. Vale decir que estos dos están inmersos dentro de la investigación, pero no es en sí la definición o conceptualización de lo que viene a ser investigación. Obviamente un nuevo conocimiento nos va a permitir incrementar postulados teóricos, realizar preguntas científicas y obviamente sus respectivas respuestas, respuestas prácticas en el caso de la resolución de problemas, problemas científicos, solución, respuesta. ¿Sí? Entonces, estos dos aspectos están de la mano con lo que es la investigación, pero no así la investigación como tal. Acá se hace una primera propuesta o se presenta una primera propuesta a partir de una triangulación. Y esta triangulación surge del concepto propio de origen de la palabra, o sea, vale decir etimológicamente hablando. La investigación o investigación científica viene a ser la relación entre lo que es la investigación y la ciencia. Esta relación de investigación y ciencia, propia de la investigación, nos permite preguntar o indagar, o sea, es muy propio de la investigación, pero ¿qué? A un objeto de estudio. Ese objeto de estudio nos va a permitir, en este caso, generar o plantear o sugerir una pregunta de investigación. Y obviamente la ciencia, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar la validez a partir de un saber demostrado, en el caso de que pueda ser teórico. Entonces, muy importante que la investigación en este caso nos permite generar la pregunta de investigación. ¿A partir de qué? A partir del objeto de estudio. Por lo general, cuando hablamos en este caso, encontramos lo que viene a ser la investigación pura y la investigación básica, o asimismo la investigación aplicada. Ambas tienen un punto de relación, en este caso, que son los conocimientos científicos. Estos conocimientos científicos pueden ser o no ocupados o empleados por la investigación aplicada. O sea, vale decir que no está obligada a utilizar el conocimiento científico. Y hay aquí una primera diferencia entre lo que es investigación aplicada y lo que es una investigación tecnológica. Obviamente la investigación pura, ¿qué es lo que te genera? Nuevos conocimientos, realizas formulaciones teóricas, como hace un momento mencionábamos, incrementamos teorías, incrementamos todo ello a partir de preguntas generales y fíjense, es abstracto. O sea, vale decir que te permite en este caso poder tener un margen bastante amplio de dónde tomar toda esa información o tu objeto de estudio. Una investigación aplicada, es así como lo dice de forma concreta, va hacia la resolución de problemas de forma práctica con preguntas específicas. Pero fíjense, tiene dos aspectos, tiempo y lugar. Este tiempo, en cierta manera, es un aspecto que diferencia de lo que venimos a proponer el día de hoy, que es la investigación tecnológica o la metodología de investigación tecnológica. Entonces, para hacer un resumen conciso, la investigación pura te genera, en este caso, teorías. Esas teorías pueden ser o no utilizadas por la investigación aplicada para dar respuestas, pero de forma específica, en un tiempo y en un lugar determinado. Es importante también precisar, en este caso, la conceptualización o la definición del término o de la denominación tecnológica. La denominación tecnológica, o en este caso, para poder entender tecnología,
está referido con conocimientos científicos, lo que hablábamos hace un momento, y lo que son habilidades. Dentro de la propuesta, en este caso se denomina habilidades. Muchos autores, en este caso, lo denominan técnicas. Pero las técnicas, en cierta manera, ha sido un problema de discusión, el cual, en cierta manera, se puede subsanar indicando que son habilidades que están referidas, en este caso, a determinados procesos, ¿no? O determinadas técnicas. Entonces, conocimiento científico y tenemos habilidades. ¿Dónde se conjunciona? En los dos aspectos anteriores. Puede ser una solución de un problema o satisfacer una necesidad. ¿De dónde? A partir de una idea que obviamente nace de un individuo, que vendría a ser el sujeto, para resolver problemas técnicos o artefactos. Cuando hablamos de artefactos, quieren decir desarrollo tecnológico o en su caso, algún tema que ha sido desarrollado por el ser humano, mecanizado, optimizado tecnológicamente, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigación tecnológica, ahí tenemos una secuencia como parte de la propuesta. ¿Qué viene a ser? Tengo el conocimiento científico, el sujeto observa, en este caso, solucionar un problema o satisfacer una necesidad. ¿De dónde? De su objeto de estudio. Este objeto de estudio toma la realidad de su entorno, pero fíjense, a diferencia de la investigación básica, es de forma específica y en un lugar determinado, en un lugar puntual. No es general y tampoco es abstracto, pero no así en un determinado tiempo. Además, el objeto, al ser específico, si ustedes observan, posteriormente se vuelve, en este caso lo que denominan en las áreas empresariales, el mercado. O sea, vale decir, es la solución de un problema, ¿sí?, que va a retornar a su objeto de estudio a partir de la realidad de donde ha sido tomado. ¿Y qué se genera o qué son los productos? Son artefactos o, en este caso, procesos. O sea, no necesariamente la investigación tecnológica está relacionada a un artefacto, algo concreto, ¿sí?, algo material. También está relacionado con los procesos. Entonces, fíjense, tenemos un sujeto y un objeto, pero este objeto no es tan general, sino es muy, muy específico. Ahí tenemos una primera definición, ¿sí? Esta primera definición nos permite, en este caso, hablar de la investigación tecnológica como una actividad que se basa en el conocimiento científico y la solución de problemas específicos. Tiene como objetivo la innovación de artefactos o procesos. Básicamente resume todo lo que anteriormente hemos mencionado. Entonces, aquí es bueno puntualizar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia o en qué se diferencia con la investigación, en este caso del área social o del área administrativa? Básicamente la estructura es la misma, a diferencia de los criterios mencionados, lo que les diferencia son los objetivos. El objetivo, en este caso de la investigación tecnológica, es generar innovación y a partir de esa innovación, generar lo que se mencionaba, en este caso, o producirlo, si quieren verlo, artefactos o procesos. Cuando hablamos a un principio de concepto, dentro de lo que viene a ser el concepto propio de la metodología de investigación tecnológica, tiene tres pilares fundamentales, que es un fundamento teórico o una base teórica, lo que viene a ser un paradigma y lo que viene a ser el método. Evidentemente, el Congreso, o en este caso el tiempo que tengo establecido para la disertación, es bastante corto. Y al ser corto, no me va a permitir, en este caso, poder desarrollar lo que es la parte teórica y lo que es el paradigma, pero voy a hacer un comentario general. La parte teórica está relacionado al sustento o al fundamento de todo lo que se ha mencionado. Todo ese fundamento y toda esa teoría ya ha sido desarrollada a partir de las láminas anteriores. Tal vez no lo han podido percibir, pero sí es todo una parte, todo un marco teórico para poder generar, o un fundamento teórico para poder generar todo ello. Y el paradigma, obviamente en este caso es otro tema discutible,
Pero simplemente voy a acotar lo siguiente. Hasta el anterior siglo, normalmente lo que se hacía era primero discutir el paradigma y dejar de lado o dejar en segundo lugar la investigación propia. Hoy en día la tendencia general que se propone es primero revisar la idea, revisar la investigación y una vez que se tenga la investigación ver qué paradigma y qué teoría y qué método en este caso se acomoda a la investigación. Vale decir que el centro de todo ello es la investigación, ya no así el paradigma o la teoría cuando antes se discutía estos dos. Ahora vamos a desarrollar el método como tal. Cuando hablamos en este caso del método, vamos a hacer una comparativa entre lo que es los métodos de la investigación científica y la propuesta, en este caso, de los métodos que se podrían utilizar para la investigación tecnológica. Todos conocen que para la investigación científica tenemos el método deductivo, el método inductivo, el método iterativo, que están relacionados con los enfoques o rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. La investigación tecnológica, dentro de la propuesta que se realiza, gran parte de los autores sí concuerdan que uno de los métodos es el método deductivo, lo cuantitativo, pero no así en todo su alcance del cuantitativo. Esto lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar el día de hoy. Y la propuesta de estudio, se vale decir a partir de todo este estudio, es el método iterativo, el método mixto. Estamos seguros, y a partir de la experiencia, que en este caso un método mixto, o perdón, una ruta o un enfoque mixto, dentro de lo que se conoce como método iterativo, sí puede ser aplicado en lo que es la investigación tecnológica. Entonces, un primer aporte dentro de lo que viene a ser este tipo de estudio. Ahora bien, ¿qué es la metodología? Una primera definición para poder entender, dice que la metodología es el elemento que vincula, fíjense, el sujeto y el objeto de investigación. Es decir, le da la lógica que conduce el conocimiento científico y la solución de problemas. Vale decir que este amplía todo lo que hemos venido viendo anteriormente ya para aterrizar en una definición de lo que vendría a ser la metodología. Entonces, si ustedes se preguntan, obviamente, ¿qué es la metodología de investigación? Bueno, les voy a dar un concepto como tal de lo que viene a ser la metodología de investigación, ¿sí? Les voy a dar un concepto de lo que viene a ser la metodología de investigación tecnológica a partir de todo este fundamento. Y cuando hablo de un concepto, es una estructura lógica que la pueden compartir o en su caso también la pueden profundizar y seguramente ustedes también sacar su propia conceptualización. Desde mi punto de vista, la metodología de investigación surge a partir de una realidad específica, ¿sí? Propia de un entorno, dentro de un contexto totalmente contextualizado para solucionar un problema, ¿sí? O, en este caso, dar respuesta a ese determinado problema u otro problema, pero de forma muy específica. Este objeto es observado por un sujeto, ¿sí? Y este sujeto, al momento de observar esa necesidad, ¿qué es lo que hace? Propone tomar un conocimiento existente, unirlo, en este caso, a partir de esa observación y dar solución al problema o una respuesta al problema de investigación. Vale decir, todo lo que se ha visto anteriormente concuerda con lo que les acabo de mencionar. Toda investigación, desde mi punto de vista, nace del problema de investigación. El problema de investigación es el centro medular de toda investigación. El planteamiento del problema se centra en el problema de investigación. Del problema de investigación surge la hipótesis. Y la hipótesis es la respuesta tentativa, en este caso, al problema de investigación, pero sigue siendo el ente central, el problema de
investigación. El problema de investigación tiene las variables, bueno, dependiendo del tipo de estudio, puede tener una, puede tener dos o tres, o las que sea necesaria, ¿sí? Y en este caso la hipótesis, puede haber o no hipótesis, dependiendo del tipo de estudio también, es el centro para poder realizar el planteamiento del problema. No olvidemos que dentro del planteamiento, solo lo voy a mencionar esta parte, dentro del planteamiento del problema, hay una congruencia del objeto de estudio. La congruencia del objeto de estudio está relacionado con las variables que se encuentran ¿dónde? En la hipótesis, en el problema, en el objetivo y también en la denominación o el título. Todo ello juntamente con la justificación cuando estamos hablando de una ruta cuantitativa. Evidentemente una ruta cualitativa es totalmente diferente su planteamiento. Acá tiene un ejemplo, ¿sí? Lo he tomado de un autor que he tratado en este caso de poderlo conceptualizar para que ustedes puedan tener una mejor visual de todo ello. Me voy a permitir leer. ¿Qué te dice? ¿En qué medida el desempeño docente se relaciona con el nivel académico de los estudiantes de la gestión 2021, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Martín? Si ustedes observan acá en la parte inferior, no he querido dejar pasar de lado, aquí tengo una esquematización, en este caso una parte gráfica de la hipótesis. Cuando ustedes encuentren una hipótesis con una flecha indicando, quiere decir que es una hipótesis causal. O sea, vale decir que esta variable independiente del desempeño docente sí está vinculada y le afecta, en este caso, a la variable dependiente. Ojo, solo las que se manipulan, o en este caso se pueden experimentar, son las variables independientes y no así las variables dependientes. Ese es un error común. Tratar en este caso de poder generar en este caso la experimentación en ambas variables. Este simplemente te genera en un momento determinado, te va a dar un nivel como lo indica, pero no así puedes tú experimentar con esta. Evidentemente tú puedes tener más variables independientes y en caso de que tú quieras generar muchos más valores, ¿no? Si ustedes observan, tenemos una delimitación espacial, que es un lugar, en este caso, que es el ejemplo que hemos dado, que es la Facultad de Ingeniería. Y fíjense, tiene una delimitación temporal. Hasta ahí es muy similar a una investigación tecnológica. ¿Dónde es el problema? O en este caso, tal vez no problema, sino ¿dónde es en este caso la diferencia con la parte tecnológica? En la dimensión y la complejidad de sus variables. Estas variables son muy complejas. Entonces, por lo tanto, requiere dimensiones y de esas dimensiones requieren indicadores para, en cierta manera, poder experimentar o tratar de obtener información. Fíjense, por ejemplo, para la variable de desempeño docente, todos los indicadores que requiero desarrollar justamente para poder manipular esta variable y responder, en este caso, a mi variable dependiente, que obviamente también es bastante compleja y por eso requiere de indicadores. Otras de las características en este caso de este tipo de estudios o de este tipo de investigaciones es el tema de que las poblaciones pueden ser bastante grandes y aquí aparece el concepto de muestra. Cuando hablamos de muestra y estamos en una ruta cuantitativa, esta muestra, después del estudio, debe generalizar toda la investigación. Además, esta muestra debe ser representativa de la población de la cual ha sido tomada. Y obviamente, al tener en este caso muestras y poblaciones, estos estudios a veces son demasiado grandes, requiere demasiada inversión solamente para levantar los datos estadísticos y poder tomar esa información y en este caso generalizar, y es lo que hacen las rutas cuantitativas, generalizar la información, a diferencia de las cualitativas, que las cualitativas infieren, si parten de lo particular, generan en este caso un estudio, esa respuesta o esa conclusión a ese estudio, en cierta manera se observa si puede o no ser extrapolada a otra población con similares condiciones o características donde se ha realizado ese estudio cualitativo,
A diferencia del cuantitativo, que sí puedes tú generalizar partes de lo general para, en este caso, llegar a algo en concreto, y ese concreto puedes tú generalizar y aplicar en cualquier contexto, ¿no? Esa es ahí la diferencia. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Para, en este caso, una investigación tecnológica o una propia de lo que se está exponiendo. Fíjense, ¿cómo optimizar el tiempo de calentamiento del fluido contenido en el colector solar cilíndrico parabólico del Salar de Uyuni? La imagen que ustedes tienen atrás corresponde a un colector solar cilíndrico. ¿En qué consiste? Tienen esta forma parabólica, como su nombre lo dice. Concentran los rayos de sol, ¿sí?, sobre su superficie, y esa energía la llevan a un tubo central. Y ese tubo central contiene un fluido. Y ese fluido se calienta, en este caso, obviamente, por la incidencia de la energía solar. Fíjense cómo son mis variables. Mi variable independiente es tiempo de calentamiento del fluido y mi variable dependiente es el colector solar cilíndrico parabólico. O sea, es muy concreto, es muy específico como tal. Incluso, si ustedes observan, también su hipótesis es causal, porque obviamente el tiempo del calentamiento del fluido va a incidir, en este caso, sobre el colector solar cilíndrico parabólico. Y fíjense cómo hay que ir acomodando los términos, ¿no? Hablamos de una delimitación espacial que es un lugar, ¿sí? Y obviamente, en este caso, bueno, el lugar puede ser una ubicación, dependiendo del caso, pero no tenemos la delimitación temporal de tiempo, porque si incorporaríamos tiempo estaríamos en una investigación aplicada, que no correspondería en este caso. Y justamente lo vamos a ver en la parte del diseño, lo que acabo de mencionar para poder sustentar. E inmediatamente viene lo siguiente. ¿A qué se refiere en este caso la población y muestra? ¿Será que tengo una población? ¿Será que tengo una muestra? He ahí también otra de las diferencias entre lo que es una investigación del área social, que la requiere, obviamente, porque sus variables son complejas, pero en este caso, la población, por así decirlo, para que se entienda, seguramente habrá que desarrollar un poco más los estudios y ponerle técnicas y palabras técnicas, perdón, exclusivas en este caso para lo que viene a ser la tecnológica, pero para poder entenderlo la población, simplemente sería, en este caso, el fluido. Me concentraría en revisar el fluido y ver los tiempos, como lo decía, los tiempos de calentamiento, los tiempos que se requiera para poder optimizar y mejorar ese artefacto y dar solución. ¿Sí? Concepción del diseño de investigación. Cuando hablamos del concepto de diseño de investigación, ahí tienen un cuadro resumen entre lo que viene a ser el enfoque de la ruta cuantitativa y de lo que viene a ser la ruta cualitativa y también lo que viene a ser la ruta mixta. Cuando hablamos de una ruta cuantitativa, ya lo habíamos mencionado, se generalizan los datos. Obviamente es un método deductivo, requiere de una teoría, obviamente a partir de datos, no olvidemos que se manipula, en este caso, información, a partir de aplicación estadística, ese es el que me va a dar, ¿sí?, el parámetro, y tenemos lo que son los no experimentales y experimentales. No olvidemos que el diseño de investigación, en cierta manera, es el plan que voy a seguir en mi estudio. Al hablar de una investigación tecnológica como tal, debemos en este caso enmarcarnos en las experimentales. Las experimentales me permiten, como acá lo indica, manipular las variables independientes, medirlas las variables independientes y, por supuesto, darle un control y validez. Las variables no experimentales se caracterizan, en este caso, por un punto en un tiempo determinado que son muy propias, como lo habíamos mencionado, de la investigación aplicada. Vale decir que todo esto quedaría fuera. Entonces, cuando hemos hablado del método deductivo, y en este caso la ruta cuantitativa, netamente, en este caso para la investigación tecnológica, vendría a ser el diseño experimental. La ruta cualitativa como tal no podría ser.
pero sí la mixta. Y en la mixta encontramos diseños concurrentes, secuenciales, de conversión y de integración. Tampoco podríamos utilizarlo los cuatro. Voy a mencionar en la lámina siguiente cuáles podrían ser de interés como propuesta del trabajo. Si ustedes observan, el método deductivo está relacionado con lo cuantitativo. Y evidentemente ya estamos delimitando lo que vendría a ser el diseño experimental propio. Y cuando hablamos del mixto, aquí es importante mencionar, estamos hablando de metainferencia. Fíjense, metainferencia. ¿A qué se refiere? Meta de valores, inferencia de lo cualitativo. O sea, vale decir que toma ambas rutas. O sea, no es que es un método nuevo, sino toma, en este caso, la ruta cuantitativa y también toma la ruta cualitativa. Y dependiendo del tipo de estudio, en este caso, lo planteábamos 4, pero acá la sugerencia es utilizar el diseño secuencial y el diseño de integración. El diseño secuencial quiere decir que primeramente parto, en este caso necesariamente de un enfoque cuantitativo, y posteriormente realizo la ruta o desarrollo la ruta cualitativa. Pero entiendo yo que esta parte, en cierta manera, decide cuál es el interés de mi estudio. Y obviamente, si estamos hablando de un estudio de investigación cualitativa, mi interés en este caso es desarrollar la parte cuantitativa. Obviamente está anidado la parte cualitativa, si estuviera una mixta. Entonces, la sugerencia sería utilizar la parte, el diseño de integración. El diseño de integración me permite partir de lo cuantitativo y tomar lo cualitativo, pero no en primera línea, tampoco al mismo nivel. Simplemente, por ejemplo, en el caso del colector, podríamos agregar una pregunta relacionada a un estudio mixto en función de la cualidad. ¿Y cuál sería la cualidad? La calidad, en este caso, del colector o del fluido, dependiendo qué es lo que quiera estudiar. Fíjense lo que les acabo de mencionar, que sí puede ser en este caso desarrollado. Muchas veces, y gran parte de los autores que puedes revisar se centran y te la ponen como la definición, que está relacionado netamente con el diseño experimental y lo cualitativo está fuera. No olvidemos que lo cualitativo es muy interesante, la ruta cualitativa es muy interesante, pero evidentemente hay que saberlo cuándo y en qué momento utilizarlo. Y reitero, sola no va. Etapas de la investigación tecnológica. Estamos acá ya en la parte final. Este cuadro sustenta todo lo que se acaba de mencionar. Fíjense, la ciencia está relacionada con lo que es la investigación básica. Posteriormente hay una parte donde aplica esta investigación, aplica este conocimiento básico y sigue siendo ciencia. Y durante esta etapa se genera, pues, ¿no?, las publicaciones, los libros, las patentes. Y bueno, llegamos hasta un punto donde se puede generar un prototipo experimental. En la etapa tecnológica tenemos 3 etapas. Gran parte he visto a lo largo de lo que se ha podido revisar, varios estudios y todo lo demás, hay mucha confusión entre lo que es desarrollo tecnológico, investigación aplicada e investigación tecnológica. Hoy hemos dado el sustento. El desarrollo tecnológico está más cerca a lo que viene a ser la ciencia, y obviamente la investigación aplicada viene a un determinado punto. Y obviamente acá, en el cuadro que se puede observar, está relacionado a la transformación y la manufactura. Y la investigación tecnológica ya es el desarrollo del producto. Fíjense, en el desarrollo tecnológico aún todavía son prototipos de laboratorio. Y en la investigación aplicada son prototipos industriales, pero ya están preconcebidos. Y obviamente acá en la investigación tecnológica ya son productos terminales o productos industriales. Todo eso está relacionado acá en la parte administrativa y obviamente es de impacto económico y social al área. Para resumir, la metodología de investigación tecnológica debe seguir en este caso sus propios métodos y obviamente debe encontrar la forma de vincular o articular lo que es un sujeto y un objeto propio de lo que viene a ser una investigación tecnológica bajo los preceptos, conceptos y fundamentos que han sido desarrollados a lo largo de esta presentación.
les agradezco por estar presentes y por favor, si es que habría alguna pregunta o alguna cuestión, pues quedo atento.